Bueno, el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, ex rector de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo del Instituto Aspen Capítulo México. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos como todos los lunes. Igualmente, querido Juan Ramón. Perdón, Joaquín. No. Oye, comentarles, porque me parece que es relevante, cuáles han sido algunas de las primeras implicaciones que ha tenido y cómo se gestó este relativamente largo proceso que llevó a Canadá a legalizar la marihuana hace algunos días. Tú nos informabas la semana pasada que finalmente el primer ministro Justin Trudeau cumplió con una de sus promesas de campaña, que era legalizar la marihuana, y después de 3 años, yo diría que de un trabajo muy intenso, Joaquín, y creo que muy sistemático del gobierno canadiense, se llegó a la legalización de la marihuana en todos aspectos. Es decir, hoy en Canadá la marihuana está legalizada desde su producción, su venta y su consumo. Legalizada no quiere decir que haya una permisividad total, y es a lo que quiero referirme en los próximos minutos. Hay una regularización, yo diría que bien pensada, cuidadosa, y que vale la pena conocer en más detalle, para que no se piense que simplemente se pasó de un esquema prohibicionista a una permisividad absoluta, y que ahora en Canadá todo el mundo puede crecer, cultivar marihuana en sus casas o comprarla libremente en cualquier lugar y sin ningún tipo de limitación. No es eso. Hay una regularización que yo diría que es en algunos aspectos equivalente a la que se puede tener y más rigurosa en algunos aspectos en el caso del alcohol. Pero primero me gustaría resaltar que en estos 3 años, Joaquín, la verdad es que hubo una gran información, muchísimos debates en la opinión pública, porque se trataba de que fuera una medida que cuando finalmente se adoptara estuviera muy bien discutida y analizada por los diversos sectores de la opinión pública canadiense. Creo que lo lograron, y aún así debo decir que obviamente es una decisión polémica. No hubo un apoyo unánime, y de hecho algunas opiniones fueron muy contrarias, y surgieron, y esto me parece muy importante señalarlo, voces autorizadas para no tanto tomar partido a favor o en contra. Se veía que la legalización era un hecho que ocurriría tarde o temprano, porque en el Parlamento y en las diversas provincias todos los sondeos iban apuntando en la dirección correcta, pero sí voces que han estado diciendo, la Asociación Médica Canadiense, una de ellas: cuidado con lo que estamos haciendo. La marihuana no es una sustancia inocua. La marihuana produce algunos daños que deben de ser bien conocidos por la población, sobre todo por los jóvenes, porque no se trata de una sustancia que no deje de tener algunos efectos nocivos contra la salud. Y me parece que esto ha sido muy oportuno, estas voces que tratan de equilibrar y poner en la dimensión adecuada las decisiones que se van adoptando. ¿Por qué, si no es inocua, por qué se optó entonces en un país civilizado y yo diría bien educado, democrático, con instituciones sólidas, por qué se optó por legalizar la marihuana? Bueno, Joaquín, el argumento es porque se llegó a la conclusión
después de buenos análisis, que era una forma más racional de lidiar con el problema, que una regulación que sacara a Canadá del prohibicionismo era una opción mejor que mantenerse en el prohibicionismo, que el prohibicionismo generaba muchos más daños que lo que puede generar esta nueva regulación. Y me parece que Canadá, con estos cuidados, con estas reservas, da un paso en la dirección correcta, va a lograr que los cerca de 5 millones de usuarios que hay en Canadá de marihuana puedan ya a partir de la semana pasada adquirirla, fíjate Joaquín, en algunos sitios específicos, no en cualquier lado. Han logrado, y la idea es mantener que el costo de la marihuana legal esté por debajo del costo en el mercado negro, lo cual me parece que es importante, y que haya una garantía de calidad de que el producto está mucho menos contaminado de lo que habitualmente ocurre cuando se compra de manera clandestina. ¿Qué tanto van a poder comprar los usuarios de marihuana? Bueno, se ha puesto un límite que a mí me parece razonable, que es un límite de 30 gramos, hasta 30 gramos podrán ser legalmente adquiridos. ¿Esto qué significa? Bueno, quienes conocen en detalle el equivalente de gramos en lo que popularmente se conocerían como churritos, como cigarritos de marihuana, estiman que con 30 gramos se pueden tener hasta 60 cigarritos de marihuana. Este es el límite que permite hasta ahora la legislación en Canadá. ¿Y qué tanto se puede cultivar en casa? Pues no todas las provincias, debo decir, lo han aceptado, pero aquellas que lo han aceptado te permiten tener en tu casa hasta 4 plantas de marihuana para consumo personal. Hay variaciones, pues, en la regulación. Algunas provincias han sido más restrictivas, otras son un poco más liberales al respecto. Debo decir, Joaquín, que en Canadá la marihuana con fines medicinales, los derivados del cannabis con fines terapéuticos, son legales desde 2001. Es un país que tiene ya una buena experiencia con esa modalidad acotada, que es utilizar derivados del cannabis con fines medicinales, de manera que también esto le permitió, con mayor experiencia, con mayor confianza, dar el paso adicional. Para muchos, Joaquín, fue una victoria de derechos individuales. La gran disputa que se tenía en Canadá es que este era un tema de derechos y que había que de alguna manera dar espacio a esto que aquí en nuestro país algunos ministros de la Corte, el ministro Saldívar, la ministra Piña y otros han llamado el libre desarrollo de la personalidad, es decir, el derecho de las personas adultas a finalmente decidir cómo quieren conducir su vida y cuáles son los hábitos que asumen como parte del desarrollo de su propia responsabilidad. Me parece también que hay que estar pendientes. Sé que va en estos días, no tengo precisión, una delegación del nuevo gobierno, del gobierno mexicano. Ya está ahí. Van Hoy ya llegaron, sí. Ya llegaron. Sí. No está en la agenda como tal, pero no descarto que sea uno de los temas que acaben discutiendo. Habrá que ver si se incluye en la agenda o no. Hasta donde yo me quedé no estaba formalmente como tema de la agenda, pero pienso que puede surgir porque, a ver, también, y aquí hay que decirlo, en Canadá la estimación es que este va a ser un negocio de varios miles de millones de dólares. Es decir, sí,
Si hay un negocio, pues obviamente que también detrás de esto hay un interés del mercado. Entonces vamos a ver si el tema se trata. México, me parece, Joaquín, que sí necesitamos dar algunos pasos, quizá si todavía no se va a dar la regularización o la nueva regularización total, que concluyamos lo que no hemos concluido, Joaquín. Desde hace más de 2 años se aprobó en nuestro país que íbamos a permitir los derivados del cannabis con fines medicinales, y todavía no sale el reglamento correspondiente. Es decir, todavía, a pesar de que está aprobado, después de muchos debates en el Senado mexicano, este reglamento sigue atorado. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es destrabar ese reglamento para que pudiéramos empezar a tener, como ya se aprobó, derivados del cannabis con fines medicinales, y luego, bueno, pues quizá seguir muy de cerca la experiencia canadiense para ver cuáles son sus problemas, dónde se tropiezan, cuáles han sido sus aciertos, porque creo que podemos aprender mucho de este paso que ya dio el gobierno de Trudeau, y vamos a ver si en México, como se ha planteado, en los próximos meses se retoma el tema y avanzamos hacia una nueva forma de regular de manera responsable, racional, como lo han hecho hasta ahora los canadienses, este problema de la marihuana, que es sin duda una de las drogas de mayor consumo, y que la principal ventaja que yo le sigo viendo a un esquema como el canadiense, Joaquín, es que le quitaríamos de una primer golpe una clientela muy importante al crimen organizado, que son todos aquellos que en este país pues fuman marihuana, usan marihuana, y que para poder adquirirla hoy necesariamente recurren al narcomenudeo. Bueno, el hecho de que el Estado pudiera regular de una manera más efectiva ese tipo de consumo, me parece que tiene ventajas sobre el que sea el crimen organizado quien lo controle. Pero la experiencia canadiense que ya está nos permite conocer más en detalle cuáles son los pros y los contras, y que si lo vamos a hacer en los próximos meses, primero destrabemos el reglamento para los derivados del cannabis con fines medicinales, y luego preparemos con mucho cuidado el siguiente escenario, aprendiendo de lo que otros países van logrando detectar en sus procesos. Creo que después de Canadá se vendrá un grupo importante de países que van a empezar a transitar por ese mismo camino, y tengo la impresión, Joaquín, que México será uno de ellos. Así que hagámoslo consciente de la enorme responsabilidad que conlleva, y si lo vamos a hacer para empezar a cambiar un poco los problemas de seguridad, de violencia y de criminalidad en el país, y para lidiar con las drogas desde una perspectiva que tenga una mayor responsabilidad y injerencia del Estado, pues adelante, hagámoslo bien y aprendamos de los canadienses, Joaquín. Gracias, muchas gracias, querido Juan Ramón. Que estén muy bien, buenas tardes. Un saludo, y seguiremos platicando porque estos temas no se agotan con la legalización canadiense. No, al contrario, esto está empezando. Son muy polémicos, pero precisamente por eso me parece que hay que tocarlos con cuidado, con información veraz. Gracias, así es, querido Juan Ramón, te mando un abrazo. Muy buenas tardes, el doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, ex rector de la UNAM, presidente del Consejo del Instituto Aspen Capítulo México.